Mi prima me acusó de algo horrible y me echaron de la casa. Años después, ella confiesa por qué lo hizo mientras está muriendo, pero para mí no es suficiente. Hola a todos, tengo 36 años y tengo un dilema para ustedes. No estoy seguro de cómo me siento, posiblemente muy solo. No tengo a dónde más acudir. He sido un lector ávido aquí y sentí que este era el mejor lugar para compartir mi historia. Agradecería cualquier consejo que pueda recibir. Hay mucha información de fondo que cubrir con todos ustedes, así que esta va a ser una publicación larga. Primero, déjenme hablarles sobre mi prima Sabrina, que tiene 35 años. Ella es la peor basura que he conocido. Sé que es algo duro y frío decir eso de una prima, pero en el caso de Sabrina, es la verdad. Luego están mi mamá y mi papá, ambos de 65 años, que son igualmente malos, lo cual explicaré más adelante. Traté de ser comprensivo con Sabrina a medida que fui creciendo y aprendí sobre la psicología y lo que lleva a las personas a hacer cosas horribles a los demás, pero al final del día, nunca pude perdonarla y todavía odio a toda mi familia hasta el día de hoy. Claro, Sabrina tuvo una infancia difícil. Mi tío, el padre de Sabrina, que es el hermano de mi papá, era la oveja negra de la familia. Era un imbécil abusivo que bebía y fumaba todo el tiempo y nunca trabajó. Y, por si fuera poco, abusaba de Sabrina. La madre de Sabrina no era mucho mejor. Entiendo el poder del trauma en las personas, especialmente cuando sufren abuso a una edad tan joven y vulnerable. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como seres humanos superar nuestro trauma para no infligir el mismo dolor que soportamos a quienes nos rodean. Lamentablemente, Sabrina nunca aprendió esto y se volvió muy parecida a sus padres en muchos aspectos. Mis padres eran muy conscientes de la situación en el hogar de Sabrina, por lo que siempre fueron muy protectores con ella. Intentaron intervenir en ocasiones, incluso llamando a los servicios de protección infantil para denunciar a mi tía y mi tío, pero cuando las autoridades llegaban, los padres de Sabrina siempre lograban escapar de las acusaciones. Entonces, un día, los padres de Sabrina se vieron involucrados en un accidente. Estaban conduciendo con una cantidad considerable de alcohol en su sistema, chocaron contra otro automóvil y murieron. Sabrina quedó huérfana, lo cual, obviamente, es un trauma difícil de soportar, incluso cuando los padres son tan malos como los de Sabrina. En lugar de dejar que Sabrina se hundiera en el sistema de cuidado de crianza, mis padres intervinieron y la adoptaron. Aunque nunca había pasado mucho tiempo con Sabrina a pesar de nuestras numerosas interacciones familiares y a pesar de que todas mis interacciones con Sabrina cuando éramos niños pequeños fueron bastante desagradables, al principio me emocioné con la idea de tener una hermanita en casa. Claro, solo tenía un año menos que yo, pero a menudo me sentía solo como hijo único y estaba emocionado de tener una compañera de juegos. Si tan solo hubiera sabido el giro brusco que tomaría mi vida después de este momento crucial, habría rogado a mis padres que enviaran a Sabrina a Siberia, porque ese lugar es tan frío como el corazón de mi prima. Mi mamá y mi papá no eran perfectos como figuras parentales. Bebían demasiado, no eran buenos con el dinero, pero trabajaban duro para mantenerme. Trataban de apoyarme lo mejor que podían, pero desde joven escuché a mi madre quejarse con sus amigas de que siempre había querido una hija en lugar de un hijo. Ella no sabía que yo estaba en la habitación de al lado escuchando, pero incluso siendo un niño pequeño, entendí esas palabras, y esas palabras dolieron como una cuchilla. Tan pronto como Sabrina estuvo en nuestra casa, mamá y papá actuaron como si yo ni siquiera existiera. Siempre había sido un niño torpe e introvertido, y supongo que esto decepcionó a mis padres tradicionalistas. Mi papá había sido el capitán del equipo de fútbol en la escuela secundaria y yo no podía ni siquiera lanzar una pelota sin tropezar con mis propios cordones de los zapatos. Era torpe y siempre me sentía incómodo alrededor de las chicas. Mi papá había sido un mujeriego cuando era joven, coqueteando con todos en la ciudad antes de establecerse con mi madre. Mientras tanto, yo no podía lograr que una chica me gustara, no importaba lo que hiciera. Mis padres siempre me decían que necesitaba ser más fuerte, que era débil. Así que mi autoestima ya estaba lo suficientemente baja, y cuando llegó Sabrina, se destrozó por completo. Mamá y papá amaban a Sabrina y adoraban todo lo que hacía. Si dibujaba un dibujo, lo colgaban en el refrigerador, aunque pareciera basura. Si yo dibujaba un dibujo, le echaban un vistazo rápido y lo dejaban a un lado. Sabrina era elogiada por mis padres por obtener B en clase, mientras que yo sacaba A y nunca me decían que estaban orgullosos de mí. Sabrina tenía las mejores fiestas de cumpleaños, recibía los mejores regalos de Navidad, y cuando Sabrina comenzó a ir a la escuela conmigo, mi vida social simplemente se fue por el desagüe.
Ella podría haber estado un grado por debajo de mí en la escuela, pero se esforzaba por hacer de mi vida un infierno. Yo era un nerd y Sabrina era una chica bonita y sociable a la que le encantaba hablar y chismear sobre los demás. Fue inmediatamente aceptada en el grupo de populares, los deportistas y las porristas, las mismas personas que amaban atormentarme, y Sabrina se unió de inmediato, como pez en el agua. Su novio era el capitán del equipo de fútbol y era mi mayor acosador. Él y sus amigos idiotas hacían cosas crueles conmigo, como darme baños de cabeza y otras humillaciones. No importaba cuánto tratara de evitarlo, me golpeaban todos los días. Sabrina nunca me defendía, en cambio, se quedaba sonriendo o, a veces, riéndose abiertamente de mi dolor. No estoy bromeando cuando digo que Sabrina siempre ha sido una sociópata. Como si no fuera suficiente hacer de mi vida escolar una ola interminable de tormento y angustia, Sabrina estaba decidida a hacer que mi vida en casa fuera aún peor. Me sentía como si estuviera viviendo en una prisión, y luego la tortura comenzaría de nuevo al día siguiente en la escuela. Nunca tenía un descanso. El daño mental que este periodo de mi vida causó no puede ser subestimado. Es un dolor que me cambió para siempre y me dañó de por vida debido a todo el abuso que soporté. Intenté contarles a mis padres sobre los amigos de Sabrina que me acosaban en la escuela, pero dijeron que no era nada y hasta se burlaron de mí por no ser lo suficientemente hombre como para aguantar algunas bromas. Decían que solo eran chicos siendo chicos. Mi papá siempre decía que necesitaba ser más hombre si quería dejar de ser acosado. Me veían con ojos morados y moretones, y aún así no mostraban compasión por mí. Sabrina se quedaba al lado y se reía a carcajadas durante estas conversaciones. Además de esto, Sabrina estaba constantemente inventando mentiras sobre mí. Rompía cosas en la casa y le decía a mis padres que yo lo había hecho. Lloraba y les decía a mis padres que yo la había golpeado. A veces me hacía pensar que estaba perdiendo la cabeza. Era tan buena manipuladora que casi te hacía dudar si realmente habías hecho lo que estaba diciendo. Por supuesto, mis padres creían cada palabra que decía. Perdí la cuenta de cuántas veces fui castigado por algo que obviamente no había sucedido. Esto afectó mi mente con el tiempo, haciéndome sentir inferior, como si no valiera nada. A medida que pasaba el tiempo, me deprimía cada vez más y mis calificaciones empezaron a bajar. Todavía eran mejores que las de Sabrina, pero mis padres me castigaban por este desliz, lo que aumentaba la depresión y los sentimientos de inutilidad. Como desafortunadamente dejé que mis calificaciones bajaran, no pude entrar en la universidad que quería. Me quedé atrapado en esta ciudad, en esta casa. Tuve que ir al colegio comunitario local, pero rápidamente me esforcé por obtener un título en ingeniería. Quería tener éxito y alejarme lo más posible de mi horrible familia. Sabrina no tenía planes para su futuro. Ni siquiera se graduó, abandonó la escuela en su último año y terminó acostándose con casi todos los chicos del pueblo, o al menos eso parecía, porque siempre la veía con alguien diferente. Comenzó a salir de fiesta todo el tiempo y a engancharse a las drogas. Mis padres seguían cuidándola y poniéndole excusas, aunque no parecía correcto cómo actuaba, pero eran demasiado indulgentes con Sabrina, dándole poco o ningún incentivo para cambiar sus costumbres. Yo seguía viviendo en casa durante este tiempo y el abuso de Sabrina hacia mí empeoraba cada vez más. Recuerdo una tarde en la que estaba teniendo una fiesta en casa con su entonces novio. Yo estaba tratando de estudiar para un examen, así que les pedí que bajaran el volumen. Fui educado y amable en mi tono de voz, pero Sabrina y su novio tomaron mi solicitud como una ofensa. Sabrina le dijo a su novio que me golpeara, y vaya que lo hizo. Me golpeó tan fuerte que tuve que llamar a la policía. Fui hospitalizado por mis heridas, pero aún así, mis padres y Sabrina me dijeron que estaba exagerando. Incluso me convencieron de no presentar cargos contra ese imbécil. Mirando atrás, debería haberlos demandado a todos. Luego vino ese fatídico día cuando tenía 21 años que cambió mi vida para siempre. Para que lo sepan, Sabrina nunca pudo soportar no ser el centro de atención. Todo tenía que girar en torno a ella. Actuaba como si fuera el centro del universo y, cada vez que algo iba mal en su vida personal, lo desquitaba con los demás. Además, como pueden imaginar, tomaba malas decisiones. Tanto así que quedó embarazada de uno de sus novios, de lo cual hablaré más adelante. Claro, a menudo era cruel e injusta con mis padres, especialmente considerando todos los favores que le hicieron a lo largo de los años, pero el primer objetivo de Sabrina cada vez que algo iba mal en su vida era siempre yo. Sabrina había sido recientemente abandonada por otro novio. Supongo que este tipo en particular pensaba que era el indicado en su mente dañada e inmadura,
y estaba particularmente molesta y devastada cuando él la dejó. Sabrina no era exactamente buena eligiendo a los mejores tipos de hombres. Para complicar más las cosas, este novio que acababa de dejar a Sabrina resultó ser el padre de su hijo, Tyron. Ya estaba luchando por cuidar bien al niño pequeño, y la mayoría de las responsabilidades de crianza habían recaído en mí y en mis padres. Era una situación desagradable y no estaba contento con ello. Sabrina había estado especialmente amargada y grosera últimamente, a pesar de que todos le estábamos haciendo un gran favor sin pedir nada a cambio, ya que no es fácil cuidar de un bebé, especialmente cuando la madre hace muy poco por él. Justo antes del evento que cambiaría mi vida para siempre, Sabrina y yo tuvimos una discusión. Esto era rutinario, siempre discutíamos y a menudo se ponía bastante acalorado, así que no le di mucha importancia. Pero durante la discusión, estaba cansado de ser menospreciado por Sabrina. Me llamó un perdedor feo, un virgen patético. Me maltrataba continuamente y simplemente ya no podía soportarlo más. Estallé y le dije que siempre sería abandonada por cada hombre con el que saliera porque no valía nada. Ella se veía enfadada y se alejó como una niña pequeña. No le di mucha importancia al comentario, pero supongo que Sabrina lo tomó como algo personal. Estaba ocupado con mis cosas un día cuando de repente mis padres literalmente derribaron la puerta de mi habitación. Me asusté un poco porque no esperaba que entraran de esa manera, así que les pregunté qué estaba pasando. Mamá, papá e incluso algunos otros miembros de la familia habían irrumpido en mi habitación. No hace falta decir que estaba más confundido a medida que pasaban los segundos. Vi a Sabrina entrar llorando. Parecía inconsolable, pero pude ver que solo era un acto. Tenía una horrible sensación sobre lo que estaba a punto de suceder y mis sospechas eran verdaderamente aterradoras. Fue entonces cuando Sabrina soltó una bomba sobre mí al decir, ahí está, él es el que me agredió. Mi mandíbula cayó al suelo. No podía creer que me estuviera acusando de eso. Inmediatamente pensé en la discusión que habíamos tenido un par de días antes. Le pregunté si esa era la razón por la que estaba haciendo esto y mi papá inmediatamente intervino y me dijo que me callara y dejara de poner excusas. Seguí negando las acusaciones y luego comenzaron las golpizas. Toda mi familia comenzó a golpearme. Fue brutal, mucho peor que las innumerables palizas que ya había soportado en la escuela. Me dijeron directamente que empacara mis pertenencias y me fuera de inmediato, y me recordaron que debería sentirme afortunado de que no me estuvieran denunciando a las autoridades. Quería defender mi inocencia una vez más, pero me dijeron que me callara. Toda mi familia acababa de desheredarme basándose en la palabra de la malcriada y cruel Sabrina. Fue el peor día de mi vida. Al principio fue difícil porque no es como si tuviera un lugar a donde ir. Tenía algunos ahorros, pero eso solo me consiguió una pequeña habitación. Mientras tanto, trabajaba en 2 empleos y estudiaba a tiempo completo, y eventualmente ahorré suficiente dinero para tener mi propio lugar. Lo hice todo por mí mismo, sin apoyo de nadie más que de mí. Ahora tengo 36 años y no he hablado con mi familia desde ese fatídico día en que me golpearon y me desheredaron. Pero hoy me enfrento a un nuevo dilema. Recibí una llamada de Sabrina hoy. Era del número de teléfono de mis padres. Supongo que Sabrina todavía vive con ellos, aunque ha pasado tanto tiempo desde que hablamos por última vez. Inmediatamente reconocí su voz y me congelé. Incluso escuchar la voz de Sabrina fue un detonante para mi trauma. Sin embargo, Sabrina habló con un tono de voz diferente. Le pregunté por qué me estaba llamando. Me preguntó cómo había estado, algo que nunca me había preguntado antes, y luego me explicó que estaba muriendo de cáncer terminal. No dije nada. Luego me dijo que era madre soltera, que Tyron tenía 17 años ahora y que tenía otro hijo llamado Phil, que tenía 14 años. Dijo que estaba divorciada y que su exmarido estaba en prisión. Luego se disculpó y me dijo que Dios la estaba castigando por inventar mentiras sobre mí. Me pidió perdón. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza. Poco después de la llamada, me envió un mensaje detallando todo. Reiteró cuánto lo sentía por todo. Lamentó el hecho de que sus 2 hijos iban a crecer sin una madre y señaló que había sido una persona horrible toda su vida. Aún no he respondido al mensaje. Estoy pensando en cómo responder. ¿Debería perdonar a Sabrina? Debo admitir que todavía la odio con todo mi corazón. Déjenme saber lo que piensan. Actualización 1. Recibí muchos buenos consejos. Algunos dijeron que debería superarlo y mostrar perdón.
Entiendo la idea de que el odio hacia otra persona es simplemente una carga mental. Sin embargo, otros explicaron que la enfermedad terminal de Sabrina no era razón para perdonarla por lo que había hecho. Mi familia probablemente seguiría siendo la misma gente tóxica de siempre, así que después de pensarlo, tomé mi decisión. Esto podría decepcionar a algunos de ustedes, pero elegí el camino de la venganza. Encontré la página de Facebook de Sabrina y pude encontrar fácilmente a Phil y Tyrone en su lista de amigos. Les envié capturas de pantalla de la confesión de Sabrina. Luego busqué al exmarido de Sabrina, que aunque estaba en la cárcel, todavía tenía su cuenta de Facebook. Luego, seguí la lista y envié la confesión a mis padres y otros miembros de la familia. Quiero que todos sepan que Sabrina es un gran pedazo de basura y creo que el mundo sería mejor si ella fuera arrojada por el inodoro. Sé que esto no va a terminar bien, pero al menos me siento mejor. Actualización 2. Buenas tardes a todos, tengo una actualización para todos ustedes. ¿Pueden creer que mis padres se atrevieron a llamarme hoy con un montón de tonterías? Sé que han pasado 15 años desde la última vez que hablamos, pero francamente, no tenía prisa por volver a hablar con mis padres nunca más. Debería haber sabido que tratarían de contactarme después de que dejé caer una bomba sobre ellos acerca de su hija adorada Sabrina ayer. Para mi sorpresa, esas personas a las que llamé mamá y papá se disculparon conmigo al principio. Reconocieron que estuvo mal de su parte echarme basándose únicamente en las palabras de Sabrina, sin escuchar mi versión de los hechos. Les recordé que siempre hicieron eso, incluso antes de que sucediera ese incidente. Supongo que mamá y papá esperaban que estuviera más feliz de escuchar sus disculpas, así que dejaron eso de lado e inmediatamente mencionaron el cáncer de Sabrina. Me dijeron que estuvo mal de mi parte involucrar a los hijos y al exmarido de Sabrina y dijeron que debería haber esperado un poco más para contarle a la familia sobre esto. Fui directo y les dije que no me importaba. Les dije a ambos que deberían haber considerado todo eso antes de echarme y arruinar mi vida, y les recordé que convenientemente omitieron la parte en la que toda la familia me golpeó sin siquiera escuchar lo que tenía que decir. Estaba furioso y colgué el teléfono, esperando no volver a saber de ellos nunca más. Actualización 3. Hola, gente maravillosa. Hoy es un día hermoso. Recibí una gran noticia y solo quería pasar por aquí para compartirla con todos ustedes. Hoy recibí otra llamada de mis padres. Dudé en contestar, pero luego pensé que solo llamarían si era algo importante, así que respondí el teléfono. Mis padres estaban llorando incontrolablemente. Me dijeron que Sabrina había fallecido esa mañana. Vaya, solo habían pasado 3 semanas desde que me confesó su culpa y ahora se había ido. Debo admitir que puedo sonar frío e insensible, pero no sentí nada al escuchar la noticia. Mis padres preguntaron por qué no decía nada cuando no respondía a la noticia por un tiempo, y les dije que simplemente no me importaba. Me dijeron que era insensible y cruel decir algo así sobre mi propia prima, pero les recordé a mis padres que fueron ellos quienes abandonaron a su único hijo. Escuché el comienzo de sus protestas mientras empezaban a humillarme, pero no estaba de humor para soportar sus tonterías, así que colgué el teléfono como la última vez. Sabrina está muerta, lo cual es bueno para mí porque ahora al menos no estará para molestarme, pero siento que mi familia no entiende completamente la situación, por así decirlo. Creo que todos necesitan aprender una lección. No quiero sonar cruel aquí, pero creo que es necesario más venganza para que mi familia realmente reciba el mensaje. Así que he decidido que tengo algo planeado para mi familia. Tengo un plan bajo la manga, de hecho, y volveré pronto para explicarles los detalles a todos ustedes, porque hoy no tengo mucho tiempo y solo quería pasar para compartir las actualizaciones sobre mi vida. Actualización 4. Hola a todos, tengo otra actualización para ustedes. Hoy fue genial. Todo salió según lo planeado. Iré directamente al grano y explicaré todos los detalles. No fue difícil encontrar los detalles del funeral de Sabrina. Me sorprendió que incluso estuvieran haciendo un funeral para esta mujer repugnante, considerando que no estoy seguro de quién querría asistir, pero encontré los detalles en línea e hice mis preparativos. Incluso alquilé un smoking que se vería bien en el funeral. No me habían invitado al funeral, así que decidí invitarme yo mismo y darle a mi vieja familia una pequeña visita sorpresa. No estaba seguro de si alguien me reconocería, considerando que habían pasado 15 años desde que alguno de estos tontos me había visto por última vez. A nadie nunca le importó preguntar cómo estaba. Llegué al funeral y llegué un poco tarde al servicio, así que ya había comenzado cuando entré por las puertas de la iglesia. Había una gran cantidad de personas, lo cual me sorprendió porque ya saben lo que pienso de ella, pero fue mejor para mi plan,
ya que esto solo me dio una audiencia más grande para el pequeño plan que había preparado para todos. Cuando llegó el momento de que alguien dijera unas palabras sobre la fallecida, subí al podio. Escuché a alguien murmurar "es él", como si lo único que destacara de mí fuera su mentira. Fue entonces cuando comencé a dar mi discurso. Básicamente, fue un discurso que había preparado en un papel donde exponía todo el maltrato que había sufrido por parte de Sabrina y el resto de la familia. Expuse a Sabrina por cada acto vil de crueldad que me había infligido, y no me importó si sus hijos estaban viendo, necesitaban saber que su madre era una mujer malvada. También relaté cómo mi familia me dio la espalda cuando Sabrina me acusó falsamente. Mi papá se levantó y me dijo que me callara y me fuera. Dijo que estaba arruinando todo el funeral y que nadie en todo el edificio quería escucharme esparcir mentiras sobre Sabrina. Todavía defendían a la basura, incluso después de saber la verdad sobre ella. Papá amenazó con llamar a la policía si no me iba. No soy una persona violenta, pero estaba listo y dispuesto a pelear con este viejo. Fue entonces cuando Phil y Tyrone se levantaron y hablaron. Nadie les había preguntado qué pensaban de todo esto. Bueno, Phil y Tyrone confirmaron todo lo que dije sobre Sabrina. Dijeron que Sabrina los descuidaba, los maltrataba y gastaba todo su dinero en drogas y alcohol. Hubo un alboroto en la sala del funeral y pude ver que la familia estaba molesta. Supongo que esta información los impactó de manera diferente al venir de los propios hijos de Sabrina en lugar de mí, la oveja negra de la familia. Los dejé a todos murmurando y discutiendo entre ellos. Había dicho lo que necesitaba decir y había terminado con esta familia de basura. Salí del funeral y regresé a mi apartamento. Así que esa fue mi venganza. Tal vez no fue suficiente, pero me hizo sentir un poco mejor conmigo mismo después de años de tortura. Actualización 5. Hola a todos, aquí estoy con una última actualización para todos ustedes. Solo quería hacerles saber que no podría haber sobrevivido sin el apoyo de Reddit y todos los excelentes consejos que recibí de muchos de ustedes. El punto de esta actualización es que quería compartir algunos detalles adicionales sobre lo que sucedió con mis padres y los hijos de Sabrina después de todo este tiempo. Después de todo lo que sucedió, descubrí más detalles sobre la vida de mis padres. Resulta que después de abandonarme y tratarme de la peor manera, mi papá acabó en la ruina financiera. Perdió su trabajo y su salud se deterioró rápidamente debido al abuso del alcohol. Mi madre, por otro lado, se encontró sola y amargada. Se sintió un poco mal por haber arruinado las cosas con su único hijo, especialmente cuando se dio cuenta de que no habría nadie para cuidarla cuando envejeciera, especialmente después de la muerte de Sabrina. Aunque si ella estuviera viva, no creo que hubiera cuidado de mis padres tampoco. Sé todo esto por algunos familiares que me contactaron después de la ceremonia, aunque no estoy seguro de si les creo o no. Tampoco me importa. En cuanto a los hijos de Sabrina, Phil y Tyrone, después de la muerte de su madre, se encontraron en una situación difícil. A pesar de haber sido maltratados por ella durante años, se sentían perdidos sin su presencia. Actualmente están viviendo con mis padres, lo cual no creo que sea una buena idea para ellos. Desearía poder hacer algo por ellos, pero no estoy seguro de querer tener algo que ver con esa familia. Actualización 6. Estoy de regreso con otra actualización, que creo será la última porque con la muerte de Sabrina, no hay muchos más problemas en mi vida. Para que sepan que terminé adoptando a Phil y Tyrone después de que me contactaron. Se sintieron aliviados al escucharme hablar en el funeral y decir algunas verdades duras. No querían tener nada que ver con el resto de la familia y no tenían a dónde más ir después de la muerte de Sabrina, ya que su padre estaba en prisión. Mis padres tampoco los trataban bien, porque según ellos, ambos chicos habían faltado el respeto a su madre fallecida y habían traído vergüenza al nombre de la familia, como si pertenecieran a alguna familia real. Así que hice lo correcto y los adopté. Vivimos lejos del resto de la familia y estamos llevando una gran vida. Bill y Tyrone no se comportan en absoluto como su madre, y estoy orgulloso de verlos convertirse en grandes hombres.